Buenos días. Warren Wiersbe, en su comentario de Primera de Samuel, hace una pregunta. ¿Qué es el éxito? Porque cada uno de nosotros, de alguna manera, anhela alcanzar un éxito en esta vida. Él pregunta, ¿qué es el éxito? ¿Alcanzar metas? ¿Pero vale la pena las metas que queremos alcanzar? ¿Y los medios que estamos usando para alcanzarlas? Es una buena pregunta. Porque en el libro de Primera de Samuel vemos la historia de dos reyes, ¿verdad? Vemos la historia de Saúl y de David. Es una serie acerca de vicios y virtudes, y diríamos éxitos y fracasos. Y podemos ver cómo la historia de David y de Saúl nos ilustra, junto con la nación de Israel, lo que realmente importa para Dios y lo que realmente es un éxito para el mundo, pero que es un fracaso delante de Dios. ¿Qué es el éxito entonces? Bueno, la nación de Israel fracasó, Elí y sus hijos fracasaron, Saúl comenzó con éxito, pero luego fracasó. Sin embargo, David tuvo éxito en su carácter, en su conducta y en su servicio. Se le describía como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué es el éxito entonces? Bueno, el éxito no es un producto del carácter. Por eso Theodore Roosevelt dijo, el factor principal en el éxito o el fracaso de cualquier hombre debe ser su propio carácter. Eso es realmente el éxito a los ojos de Dios. Bueno, Elí y sus hijos junto con Saúl tenían una buena reputación, pero David tenía carácter y eso convirtió a David en un gran rey. Ese carácter de David, Dios lo desarrolló en lo privado. ¿Recuerdas? Cuando era niño y luego como adolescente, cuidando de los animales de su padre, protegiéndolos. Dios estaba forjando un carácter en él. Pero también en este tiempo donde David ha estado en el desierto, Dios ha estado preparando a David para convertirse en el rey de Israel. Y ha hecho que estas pruebas en su carácter forjen el carácter de Dios en él. Bueno, nosotros nos enfrentamos a muchas situaciones en la vida. A veces nos enfrentaremos a ser papás, o nos enfrentaremos como solteros, o nos enfrentaremos a el trabajo, o nos enfrentaremos en muchas situaciones diversas en la vida. ¿Y qué determinará el éxito en esta vida a los ojos de Dios? El carácter. El carácter. Porque el éxito no significa alcanzar las metas necesariamente que yo me trazo en esta vida, sino si pude permanecer fiel al Señor. Y Dios elaboró ese carácter en mí que le honra y que le refleja. Bueno, lo que vamos a ver ahora en el capítulo 26 de Primera de Samuel es una de esas pruebas de carácter que tuvo David. Y es la última vez que David ve a Saúl y que Saúl ve a David. Y veremos a un Saúl descender aún más hacia la pérdida de carácter, al fracaso, y veremos a un David encaminado hacia el éxito y la victoria que Dios le iba a dar. Acompáñame al capítulo 26 de 1 Samuel y oremos. Señor, gracias por ser tan bueno y gracias por esta mañana en la que podemos venir delante de ti y te rogamos que abras nuestro corazón a tu palabra y nos des entendimiento y claridad de lo que tú quieres para nosotros. Gracias por ser tan bueno y gracias, Señor, porque tú nos enseñas cómo podemos vivir, Señor, cómo podemos responder a lo que tú has hecho por nosotros. Señor, muéstranos a través de estos dos ejemplos lo que tú quieres producir en nuestro corazón, ese carácter de Cristo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Todo el capítulo 24, 25 y 26, bueno, más propiamente 25 y 26, trata acerca de relaciones.
relaciones que David tuvo con Nabal, con Abigail, con Saúl. Trata de relaciones. Y vemos cómo nuestra relación con el Señor es la más importante de todas nuestras relaciones, pero también nos vamos a relacionar con distintas personas. Y estos capítulos nos enseñan cómo deberíamos relacionarnos con esas distintas personas con las que nos encontramos. Bueno, el capítulo 26 se parece mucho al capítulo 24, pero tiene algunas diferencias. ¿Por qué digo que se parece mucho? Porque es David perdonándole la vida a Saúl otra vez. Algunos comentaristas muy liberales han dicho que realmente es la misma historia que el capítulo 24. Simplemente el autor toma de nuevo la historia para enfatizar algo del carácter de David. Pero realmente esta historia se desarrolla en otro lugar muy distinto. Y por eso sabemos que realmente David le perdona nuevamente la vida a Saúl. Vemos a un Saúl que regresó a sus intrigas y a su amargura contra David y se levantó contra él. Bueno, dice el verso 1 al 3 acerca de la traición de los cifeos que ya habían intentado también entregar a David tiempo atrás. Dice el verso número 1. Vinieron los cifeos a Saúl en Gabaa diciendo: ¿no está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel, para buscar a David en el desierto de Zif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. Bueno, así como Nabal, estos cifeos están relacionados con un personaje del Antiguo Testamento, Caleb. Pero ellos, en lugar de demostrarle lealtad a quien iba a ser el rey en Israel, a David, están tratando de congraciarse con Saúl, están tratando de ganarse la aprobación de Saúl. Y por eso están traicionando a David. Y le dan anuncio a Saúl de que David está en el desierto de Zif. Pero David es muy astuto y ha enviado espías para saber si Saúl lo está siguiendo, y para el momento en el que Saúl llega al desierto, David ya se movió de ese lugar. Pero ¿notaste con cuántos soldados se levantó Saúl a buscar a David? 3,000 soldados. Y dice escogidos entre Israel. Es decir, Saúl se dio cuenta que David era muy astuto. Pero 600 hombres y David en el desierto, y un rey utilizando 3,000 de sus hombres y gastando tanta energía para buscar a un solo hombre, todo por su celos, su amargura, su orgullo. Pero bueno, Dios libró a David de la mano de Saúl. Como bien él mismo lo expresó en el Salmo 18, él dijo así: me libró de todos los poderosos enemigos que me odiaban y eran más fuertes que yo. Ahora, aquí hay un dato interesante. ¿Qué significa Zif? Bueno, Zif significa fundir en hebreo y probablemente hace referencia al proceso de refinamiento, de refinar un metal. Y sin duda Zif en el desierto fue un lugar de refinamiento para David. Dios estaba transformando su carácter, quitando aquellas cosas que estorban, como en el proceso de refinar un metal. Cuando alguien está refinando un metal, ¿qué está haciendo? Bueno, el calor hace que las impurezas se quiten. A veces se evaporan o por otros procesos se pueden quitar del metal precioso y queda el metal en su estado más puro. Y eso es lo que Dios está haciendo con David. Lo está purificando. Bueno, la Biblia dice que nuestra fe también ha de pasar por un proceso por el cual ha de ser purificada. Y por medio de nuestros propios desiertos de Zif, donde el Señor nos lleva, Él refina nuestro carácter. Está llevándonos a parecernos más a Jesús. Porque esa es la meta, ese es el éxito, digamos, al que Dios quiere llevarnos. A parecernos más a su Hijo Jesús. A ese carácter Dios quiere llevarnos. Y David está pasando por ese refinamiento. Pero vemos un David muy audaz, ¿verdad? Ante la traición de los cifeos y de Saúl, dice el verso número 4.
David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado, y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner. Este Abner es primo de Saúl y también es general de su ejército, como el guardaespaldas personal de Saúl. Y dice, y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampando en derredor de él. Entonces David dijo a Ahimelech, Eteo, y a Abisaí, hijo de Sarbia, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo a Abisaí, yo descenderé contigo. Ahora, a lo mejor en la Reina Valera no se traducen tan bien, pero ¿a qué se refiere con que Saúl estaba dormido en el campamento y el campamento estaba en derredor de él? Bueno, parte de las estrategias de guerra que se usaban en esa época era poner los carruajes de guerra que se utilizaban alrededor, formando un círculo, y de esa manera, dentro del círculo, el ejército estaba protegido. Bueno, esos carruajes estaban en derredor de Saúl, y Saúl estaba en medio, dormido, y al lado de él estaba su guardaespaldas y el general de su ejército. ¿Con quién mejor que con aquel que está comandando su ejército? Con Abner, quien lo protegía, que aparte era su primo. Bueno, qué contraste entre Abner y Saúl, y David, que es audaz y está confiando en el Señor, y se acerca y ve a Saúl dormido, y le dice a dos personas, hey, ¿quién me va a acompañar a ir al campamento con Saúl? Y le contesta, Abisaí, que por cierto es sobrino de David. Bueno, Abisaí es uno de los grandes valientes de David, es uno de los 30 valientes de David, y salvó en numerosas ocasiones la vida de David y de otros. Y salvó la vida de David especialmente matando a un gigante de los filisteos. Y esto es interesante porque David se volvió una gran inspiración y un gran líder para estos hombres. Podríamos decir que antes de David nadie se enfrentaba a ningún gigante. Pero después de que David mató a Goliat, tenemos una serie de valientes que se enfrentan a gigantes. Y eso fue David, un líder. Inspiró a sus seguidores, les dio un ejemplo de cómo deberían comportarse. Y no los obligó a seguirlo, los seguían por amor. Y esto se parece a dos cosas que quiero compartir contigo. Una es, se parece a Jesús, ¿verdad? Jesús que nos ha dado ejemplo, que ha puesto camino delante de nosotros. Y no solo es un modelo a seguir, es nuestro Salvador que ha trazado el camino por donde debemos seguir. Él ha venido por nosotros y nos ha rescatado del pecado y nos ha dado libertad y vida. Por otro lado, Dios quiere ayudarte a que puedas en casa ser una inspiración para tu familia. Sobre todo, como papás, los que están aquí, Dios quiere que puedas guiar a tus hijos y la mejor manera de guiarles es prestándoles ejemplo. No obligándolos a seguirte, sino estableciendo una autoridad amorosa, un liderazgo amoroso, siendo primero ejemplo como lo fue Jesús. Jesús lavó los pies de sus discípulos y les dio ejemplo de cómo debería ser el líder siervo. De esa manera nosotros debemos ser el ejemplo para nuestros hijos. Porque a veces exigimos a nuestra familia que haga cosas que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Y esto es un ejemplo de un verdadero liderazgo piadoso, de un carácter que refleja a Jesús, un liderazgo amoroso. ¿Cuántas veces pensamos que si gritamos y se nos salta la vena del cuello, entonces lo que estamos diciendo es verdad y aparte tiene autoridad? Y no es necesario. Uno puede ser firme y amoroso. Uno puede poner ejemplo de lo que se tiene que hacer. Y esa es la esencia de un liderazgo a la manera de Dios, como David. Qué diferente con Saúl, ¿verdad? Que hace un juramento, cualquiera que coma durante todo este día, si llega a comer, que muera, que así lo maldiga Dios. Y lo que trajo fue casi una desgracia a su ejército. Y luego lo llevó a pecar al otro día. ¿Recuerdas esa escena? Y por eso casi muere su hijo Jonatán, por un juramento necio y absurdo. Un líder que trata de controlar a otros. ¿Qué diferencia con David? Que es un liderazgo piadoso. Ahora, Saúl y Abner están dormidos en el corazón del campamento.
Claro, es el rey. Más adelante veremos que está ahí la lanza del rey, que era símbolo de su autoridad. Pero Abisai y David se animan a ir al campamento. Entonces mira lo que dice el verso número 7. David pues y Abisai fueron de noche al ejército. Y aquí que Saúl estaba durmiendo en el campamento y su lanza clavada en la tierra a su cabecera, en tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él, es decir, todos estos carruajes y aparte el ejército y Abner en medio. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. Entonces, esto es lo que está sucediendo. No lo he leído todavía, pero más adelante leeremos que Dios trajo un sueño sobrenatural a Saúl y a Abner y a los del ejército. Porque David y Abisai se meten en medio de todos esos 3,000 hombres y llegan al corazón del campamento, llegan hasta el rey y nadie se levanta. Parece de película, ¿verdad? Pero Dios mandó un sueño profundo. ¿Qué está mostrándonos aquí? Que Dios está respaldando a David, que Dios está obrando en David, que Dios está ayudando a David. Ahora, pero esta es la segunda tentación que tiene David para matar a Saúl. Y Abisai le dice: Señor, dame la oportunidad, ahí está la lanza. Ese hombre te ha perseguido, ese hombre no tiene temor de Dios, ese hombre es un rey cruel, injusto. Dios te ha colocado a ti y es más, Dios te lo entregó en tu mano. Déjame, yo con su propia lanza, el símbolo de su autoridad, lo voy a atravesar y ni siquiera va a requerir un segundo golpe. Con uno solo lo voy a enclavar en tierra. ¿Cuál va a ser la respuesta de David ante esta prueba de carácter, este sif que está enfrentando, esta fundición, este refinamiento? Pues mira lo que va a responder. Dice el versículo número 9. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no le hiere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero ahora toma la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. ¿Pasó la prueba? Sí, David pasó esta prueba. Entendió que Dios estaba tratando con su corazón, que estaba mostrándole lo que realmente quería hacer. De él un corazón de un rey justo, benigno, misericordioso, compasivo. Ahora la verdad, ¿Saúl se merecía esa lanza? Sí, era un pasado de lanza, ¿a poco no? Con esa lanza que tenía en su mano, se la aventó a Jonatán, su propio hijo, se la aventó a David, quiso enclavar a David. Y esto es lo que él se merecía. Este era el momento para decir: pues órale, ojo por ojo, diente por diente, ahí te va, así como tú me hiciste a mí. Pero David no responde de esa manera. David entiende, aunque quizás la persona de Saúl ha perdido respeto, su oficio que Dios le dio merece respeto. Es Dios quien lo ungió, es Dios quien lo puso como rey y es Dios quien tendrá que quitarlo. No me corresponde a mí, porque podrá ser un rey injusto, pero es mi rey y tengo que respetarlo. Qué interesante, ¿verdad? Nos habla mucho del respeto a la autoridad, que quizás podríamos, pensando el día de hoy, nosotros como cristianos, podríamos enfrentarnos a personas que están en autoridad que quizás son injustas, pero que el oficio que representa es el oficio que debemos de respetar. Bueno, la Biblia en Romanos 13 nos habla del respeto a las autoridades. Y nosotros tenemos que aprender a respetar el oficio que desempeña la autoridad y lo que representa, porque la Biblia dice claramente que la autoridad es puesta por Dios. Aunque pueda ser injusta las personas que están llevando a cabo
los que están llevando a cabo la justicia realmente son injustos, pero el oficio que representan es un oficio dado por Dios. Y David nos está enseñando esto. Dios será quien trate con Saúl. O Dios lo va a herir o Dios lo va a quitar. Pero él es el rey y yo necesito respetarlo. ¿Qué pasaría si David hubiera actuado de una manera incorrecta? Habría fallado la prueba y habría dado un ejemplo pésimo a su ejército. Y quizás habría dejado un legado equivocado. Alguien quitaría entonces a David cuando pecara, porque David va a pecar más adelante y se va a equivocar. Pero David está siendo misericordioso y compasivo. Está respetando la autoridad. Esta frase, no tocar al ungido, estaba firme en el corazón de David. Lo aprendió en la cueva de Adulam y cuando estuvo frente a Nabal, Abigail le enseñó cómo no ser un necio, sino ser sabio. Y ahora estaba poniendo en práctica lo que había aprendido. Esta es una declaración que había sido hecha pública y que tenía repercusiones muy grandes para su ejército de David y para más adelante su lugar como rey. Pero sobre todo tiene un impacto teológico. El ungido de Jehová. Los que se ungían en esta época eran a los reyes y los sacerdotes y la unción que se les ponía simplemente era un símbolo de la autoridad de que Dios les había puesto. Entonces está lleno de un contenido teológico. Dios fue quien ordenó a Saúl y Dios tiene que quitarlo. Pero ahora en el versículo número 13 dice, entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. Y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo, ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo, ¿quién eres tú que gritas al rey? Y David dijo a Abner, ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué, pues, no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. David tiene tanto respeto por la figura de Saúl que no lo humilla. Aunque este es un momento humillante para Saúl, pero no lo humilla a él. Y lo que hace simplemente es dirigirse a Abner. ¿Quién estaba encargado de la seguridad de Saúl? Pues su guardaespaldas. Y lo que le dice es, oye, ¿deberías tú cuidar de tu rey? ¿Por qué permitiste que un hombre entrara y que quisiera matar a tu rey, a quien tú sirves con lealtad? Entonces, ¿te imaginas la cara de Abner en este momento? Pero dice el verso 16, esto que has hecho no está bien. Vive Jehová que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro Señor, el ungido de Jehová. Entonces, ¿ves el respeto que está teniendo David para con el oficio de Saúl? Es más, lo que está diciendo David aquí es muy importante. David no tiene ninguna intención de matar a Saúl. Ninguna intención. Se está mostrando limpio e íntegro en esta situación. Y está mostrándole al rey Saúl que el perverso y el que está equivocado es él. Pero está haciéndolo de una manera respetuosa, íntegra. Y es lo que hace David. Bueno, en el verso 17 Saúl contesta, y conociendo Saúl la voz de David dijo, ¿no es esta tu voz, hijo mío, David? Y David respondió, mi voz es, Señor mío. Ahora, ¿por qué Saúl le llama hijo mío, pero por qué David no le contesta padre mío? Pues por dos razones. Una, Saúl ya no es su suegro, ha entregado a su esposa, la hija de Saúl, a otro hombre. Y créeme, lo sabemos por esta historia, no trata a Saúl a David como un hijo, ¿verdad? Así que ya no le llama padre. Dice el verso 18, y dijo, ¿por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová,
diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. Así que David le está mostrando amorosamente, respetuosamente, que es Saúl el que está equivocado, es Saúl el que está persiguiendo a David, que es inocente. Y lo único que le dice es, ok, si es Dios quien te está levantando para que me persigas, ok, he pecado y voy a ofrecer un sacrificio y que Dios me perdone. Pero si son otras personas las que te están incitando contra mí, que sean malditos. ¿Y cuál es la razón? David da 2 razones por las que dice, aquellos van a pagar por su pecado. Una, me han sacado de mi familia. No puede disfrutar David de su heredad, de la tierra que Dios le dio a su familia. Lo han expulsado de esa bendición que Dios le dio. Lo han expulsado de ese lugar que Dios ha provisto a su familia. Y número 2, lo que le preocupa, no puede adorar públicamente a Dios. Es decir, al sacar a David de su tierra y al expulsarlo y al llevarlo a tierra extranjera es como si le dijeran, ve y adora a otros dioses, vete, sé un idólatra. Y eso es lo que le pesa a David. No puedo adorar a Dios en el lugar que Dios lo estableció y no puedo estar disfrutando de la tierra que Dios había prometido a mi familia. Eso le pesa a David. Bueno, en el verso 20 dice así Saúl, no caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido del rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Se parece mucho a lo que le dijo en la cueva de Adulam, ¿verdad? Bueno, aquí hay algo importante. Lo primero que le dice David a Saúl es, oye rey, ¿por qué estás persiguiendo una pulga? ¿Quién soy yo para que inviertas tanta energía en perseguirme? Ahora, las pulgas en el desierto, en esta época y en este tiempo, tienen algo muy interesante. ¿Qué hacen las pulgas? Pues son necias, ¿verdad? Si las quitas, ¿qué hacen? Regresan y regresan y regresan. Y quizás lo que le está diciendo David a Saúl es, mira, no me voy a ir. Y si me acabas, van a levantarse otros a quien tú también vas a perseguir y te van a estar molestando. Quizás es esto lo que le está diciendo. Otros creen que la palabra pulga aquí realmente es la que se menciona al final del versículo 20. Perdiz, es un animalito que se busca en los montes. Lo extraño es que si se busca en los montes, ¿qué está haciendo Saúl buscándolo en cuevas y en el desierto? Está perdiendo el tiempo, eso es lo que David le está tratando de decir. Aparte, este animalito es muy gritón cuando se le persigue. Y si recuerdas qué está haciendo David en este momento, se pasó al otro lado de la colina y le está gritando. Entonces quizás es un juego de palabras intencional. Bueno, lo que hace Saúl es arrepentirse. Pero estas lágrimas no son lágrimas sinceras, son lágrimas de cocodrilo. ¿Por qué decimos lágrimas de cocodrilo? Bueno, los cocodrilos tienen una glándula, como nosotros, en la que salen lágrimas, solo que cada vez que abre la boca y la cierra para hacer presión y luego hacer el famoso giro de la muerte y despedazar a su víctima, le salen lágrimas. Entonces decimos lágrimas de cocodrilo, pues porque el cocodrilo no está llorando porque se está comiendo al animal, ¿verdad? Resulta que llora por el mismo acto por el que cierra su boca. Así expresamos nosotros cuando alguien está llorando, también, como decíamos de niños, de a mentis, ¿verdad? Que no es de verdad, no es sincero, no es genuino, no está arrepentido. Quizás está movido por sus emociones, pero ese es el problema de Saúl, solo es pura emoción. Cuando lo perdona David en la cueva de Adulam, llora también y se conmueve, y aquí también. Aunque no nos menciona lágrimas, pero simplemente es un arrepentimiento temporal, no es genuino. Y ese es el problema. Saúl es un necio por eso, es un Nabal por eso. No es un hombre confiable, es un hombre movido por emociones. ¿Recuerdas? Un día se enoja y agarra una lanza y se la avienta a su hijo. Un día hace un juramento y casi pierde la vida a su hijo. Así es Saúl.
Es un hombre necio. Bueno, ¿sabes? Saúl tenía tanto para ser un rey exitoso, pero tenía falta de carácter. Y eso lo llevó al fracaso. ¿Qué fue lo que Dios le dio a Saúl? Dios le dio al Espíritu de Dios. Dios le dio una amistad con Samuel el profeta. Dios le dio la devoción de hombres que Dios había tocado el corazón. Le dio a David. Pero por sus actos, por su necedad, por su falta de sumisión a la voluntad de Dios, por vivir para él mismo, por ser tan necio y no arrepentirse, ¿qué pasó? El Espíritu de Dios lo dejó, nunca volvió a ver a Samuel, perdió a las personas que estaban a su alrededor, incluyendo a David, y luego terminaría perdiendo su vida. Nunca aprendió a obedecer a Dios. Y fue un hombre que no pudo controlar sus sentimientos, su amargura y su odio, y terminó yendo en contra de la voluntad de Dios. Ese es Saúl, pero no comenzó así. Nos hace pensar en nosotros y en tener cuidado en que no haya un Nabal por dentro, un Saúl por dentro, y que estemos más controlados por nuestras emociones que por la voluntad de Dios, y que estemos más buscando hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Por otro lado, ¿cómo podemos saber la diferencia entre el verdadero arrepentimiento y el falso arrepentimiento? Bueno, quisiera decirte que una de las marcas del falso arrepentimiento es la persona que quiere soluciones rápidas. Saúl es ese tipo de persona. ¿Recuerdas cuando pecó sacrificando animales cuando Dios le había dicho que terminara con todo? Llega Samuel y encuentra a Saúl haciéndola de sacerdote, ofreciendo sacrificios, y le dice Samuel: pecaste. Es mejor obedecer a Dios que ofrecer sacrificios. Y hiciste neciamente, hiciste locamente. Y lo que hace Saúl es decir: bueno, sí pequé, pero oye, por favor, sube conmigo con los líderes para que vean que estás conmigo. Ese es Saúl. Quiere soluciones rápidas, quiere que se quite el problema rápido. No está dispuesto a tratar con su pecado, a confesar que lo que ha hecho ofende a Dios. Esa es la marca de alguien que no está arrepentido genuinamente. ¿Has oído esto como cuando alguien ofende a otra persona y le dice: oye, pero ya perdóname, ¿no? Pues no que eres cristiano. Perdóname. Vergüenza nos debería dar cuando ofendemos a alguien. Y deberíamos buscar, suplicar la misericordia de Dios. Acompáñame a 2 Corintios 7. Tenemos las marcas de un verdadero arrepentimiento, en contraste con un falso arrepentimiento. Dice ahí 2 Corintios 7. Pablo escribe una carta que no tenemos a los corintios por su comportamiento respecto al pecado de un hombre en la iglesia, al que no habían tratado con ese pecado. Y Pablo les escribe una carta dura y al momento de escribírsela se siente mal. Es como si hubiera mandado el correo y le dio mandar: oh, ya lo mandé. Y se sintió mal porque fue dura su carta. Se sentía mal de que fueran desanimados los corintios, porque iba a exhortarles de un comportamiento pecaminoso, una conducta pecaminosa que tenían. Y entonces cuando les dan un informe a Pablo de cómo habían recibido la carta a los corintios y de que se habían arrepentido, Pablo ya no se siente mal. Y entonces dice 2 Corintios 7, dice el versículo número 8: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, mira lo que dice, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento.
porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces Pablo dice, cuando supe que se entristecieron, me alegré. Bueno, no porque se entristecieron, sino porque se entristecieron para arrepentirse. Porque Dios produce una tristeza que lleva al arrepentimiento. Y esa tristeza que produce arrepentimiento, pues no hay que arrepentirse de estar tristes. Pero hay otra tristeza, la tristeza del mundo, que lleva a la muerte. Podríamos decir que esa tristeza es remordimiento. La verdadera tristeza, la que Dios produce arrepentimiento en nosotros. El remordimiento nada más es sentirme mal, pero si no hubiera consecuencias, lo podría seguir haciendo. Solo me siento mal, pero no hay arrepentimiento, no estoy viendo mi pecado como pecado. Pero mira más adelante los pasos que los corintios hicieron, que demostraron que estaban arrepentidos. ¿Cómo supo Pablo que realmente estaban arrepentidos? Pues dice el versículo número 11, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. ¿Cómo sabes que se arrepintieron? Hubo un celo, un ardor en sus corazones por arreglar las cosas, por hacer las cosas bien. Es como si en el momento hubieran dicho, oh, qué vergüenza, no puede ser lo que hicimos, ¿qué tenemos que hacer? Lo que sea, díganos lo que sea, tenemos que arreglar esto. No puedo creer que hayamos ofendido de esa manera a Pablo y a Dios. Perdónanos, Señor. Lo que sea necesario, eso lo vamos a hacer. Eso es lo que sucedió. Hubo un celo por la vindicación. Y esa es una muestra de un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento genuino es producido por Dios y es un proceso en el que me doy cuenta del pecado, de lo terrible que es el pecado y de una necesidad de volverme a Dios y restaurar a las personas que he ofendido, pagando el costo que sea. No me importa, porque he entendido que les he ofendido y que quiero agradar a Dios. Saúl no está haciendo eso, ¿verdad? De hecho, Saúl nunca más va a volver a ver a David. Y después, en los capítulos que vienen, vamos a ver a Saúl descender a lo más bajo de su estado espiritual. No está arrepentido, no está buscando a Dios. De hecho, Dios ya no conversa con él, porque no está arrepentido, está endurecido y va a terminar buscando a una bruja. Lo vamos a ver después. Entonces, regresando a 1 Samuel, dice el versículo número 22. Y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. David lo tiene muy claro, ¿verdad? Es Dios quien le dará el reino. Ha pasado la prueba. Dios ha forjado un corazón en David conforme al suyo. Y David estimaba la vida de Saúl. Saúl no estimaba la vida de David. Y entonces Saúl termina diciendo en el 25, bendito eres tú, hijo mío David. Sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Esto está lleno de significado. David sabía que su recompensa vendría de Dios. David sabía que solo tenía que ser leal a Dios, fiel a Dios. Eso es lo que produjo el verdadero éxito en David, el carácter. Acompáñame al Salmo 18, es lo último que vamos a leer y terminamos el día de hoy. Salmo 18. Mira las palabras de David. Dice el verso número 18.
Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me ha guardado de mi maldad. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Y mira lo que dice. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso. ¿Qué estará pensando David? Señor, tuve misericordia de Saúl, tú ten misericordia de mí. ¿Y de dónde aprendió David a ser misericordioso con Saúl primero? Pues de Dios, que fue misericordioso con él. Y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada, significa refinada, perfecta la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. ¿No le guardó la palabra de Dios a David? Hey, no voy a tocar al ungido. Lo guardó su corazón, guardó su conducta y su vida. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Entonces David tiene cuidado de decir, Dios me recompensó conforme a mi justicia, pero ¿quién me fortaleció para caminar así? Dios, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre las alturas. Este salmo nos enseña lo que hay en el corazón de David. Bueno, Saúl regresó, pero descendió más espiritualmente. David se volvió a su camino y enfrentaría una prueba más. Se iría a vivir con los filisteos. Y bueno, les dejo ahí en el cliffhanger para el siguiente episodio, ¿no? En espera, a lo que sigue como en las series, ¿verdad? En el siguiente capítulo veremos, ¿no? David con los filisteos y Saúl descendiendo espiritualmente. ¿Okay? Pero, aparte de esa prueba de carácter, David ascendería al éxito que Dios le daría. Y Dios le mostraría su misericordia todos los años de su vida. David escribiría salmos hermosos en los que recordaría cómo Dios en el pasado estuvo con él. Saúl terminará en un lugar muy oscuro, muy terrible. Así que déjame finalizar con esta idea. Una de las pruebas del éxito, dice Ken Bauth, una de las pruebas del verdadero éxito es la sumisión a la autoridad. Y el deseo de someterme a la autoridad, ¿qué me demuestra? El carácter de una persona, lo que es en esencia, eso es el carácter, lo que es en su naturaleza. Bueno, el éxito a los ojos de Dios es todo acerca del carácter, sobre todo un carácter piadoso. Bueno, tenemos muy claro el ejemplo de Saúl y David y las diferencias que había entre ellos. Saúl no se sujetaba a la voluntad de Dios. ¿Y qué pasó? Fracasó como rey. Saúl tenía un gran carisma, tenía habilidades de liderazgo, pero no tenía carácter. En cambio, David era un hombre conforme al corazón de Dios, no sin pecado, pero sí con un carácter que fue probado por Dios y fue un carácter piadoso. David confiaba en Dios y se sometía a la voluntad de Dios. No tomaba los asuntos en sus propias manos como Saúl. Y eso llevó a la victoria final de David. Y Dios honró el carácter de David con éxito. Todos nosotros queremos llegar al punto donde Dios quiere llevarnos. Queremos ser esas personas que Dios quiere que seamos. Y el éxito en esta vida no tiene que ver con alcanzar metas, tiene que ver con el carácter,
el apóstol Pablo, el gran apóstol. Si hoy lo invitáramos, ¿a cuántas iglesias? Más bien, si el día de hoy viviera, ¿cuántas iglesias lo invitarían a predicar? ¿Te imaginas? ¿A cuántos programas de radio lo invitarían? ¿Cuántos programas de televisión tendría? Infinidad, ¿verdad? Bueno, en la época final de los días de Pablo, casi todos los discípulos que habían estado con Pablo lo habían abandonado. Las iglesias que habían plantado estaban apostatando, estaban abandonando la fe, muchas de ellas. Pablo en la cárcel, abandonado, y alguien podría pensar, este hombre fracasó. Pero Pablo terminó su vida diciendo a Timoteo, llegó el tiempo de mi partida. Peleé la buena batalla, guardé la fe, terminé la carrera. En ese sentido, Pablo alcanzó el éxito en ese sentido, el verdadero éxito. ¿Por qué? Por el carácter y su fidelidad a Dios. ¿No quisieras tú y yo orar y pedirle a Dios que nos permita terminar así? ¿Verdad que sí? Señor, gracias porque eres bueno y porque quieres llevarnos, Señor, a lo que tú consideras un verdadero éxito. No que nuestro nombre sea recordado por otros, sino que tú, Señor, puedas ver en nosotros un carácter como el de Jesús. Que podamos terminar como Pablo, diciendo que acabamos la carrera, solo por tu gracia, que peleamos la buena batalla y que guardamos la fe, Señor. Ayúdanos a recordar todos los días, en las diferentes situaciones que enfrentemos, Señor, que el verdadero éxito no es el externo, no es el reconocimiento de los hombres. Es que en toda situación se pueda ver un carácter, Señor, como el tuyo, que podamos reflejarte. Ayúdanos a que eso sea una realidad de nuestras vidas. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Dios les bendiga.